Amén, que el Señor les bendiga. Por favor, si pueden quedarse de pie en reverencia a la palabra. Estaremos leyendo Mateo 6, del 9 al 10. Mateo 6, del 9 al 10. Amén. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Amén, mis hermanos. Se puede sentar. Vamos a tomar un tiempo para orar. Mientras arreglamos Amén. There you go. Vamos a tomar tiempo para orar. Yo sé que tenemos peticiones en la congregación y queremos, ¿verdad?, tomar tiempo para seguir orando. Oramos, ¿verdad?, por las personas que están en necesidad financieramente. Hay hermanos, hermanas que todavía están pasando por dificultades con sus finanzas. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la unidad familiar, que Dios ayude a cada familia y que los padres puedan ejercer los roles que Dios le ha dado. Oremos por las personas que todavía están afectadas por enfermedades. Vamos a orar por ellos o ellas. Queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Yo sé que la familia Chocó, Efraín, está aquí con su esposa y su nene. Para agradecerle al Señor, tenemos varios recién nacidos, también nuestra hermana Iris, ¿verdad? Con Lisandro, con Daniel, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Por los recién nacidos que tenemos en la iglesia. Yo sé que si ustedes miran, ¿verdad? Ellos están atrás, ¿verdad? Y por eso hemos pedido que los hermanos se sienten más adelante para que podamos darle espacio a ellos allá atrás. Pero le agradecemos a cada uno de ellos por venir en este día. Vamos a orar y si usted tiene una petición, le pido, ¿verdad?, que este sea el tiempo que usted ore. Padre, gracias, te agradecemos mucho, Padre, por este domingo. Gracias, Padre, porque ese es el domingo que tú has creado, Señor, y nos gozamos, Padre, en él, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a confiar en ti. Te pido, Espíritu Santo, Padre, que nos ayudes, por favor, a poder adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a poner atención, Señor, a lo que es el mensaje de este día, Señor. Ayúdanos, Padre. Santifica nuestras vidas, Padre. Pásanos por el proceso, Señor, donde nosotros, Padre, crezcamos en el Evangelio, Padre, y que haya menos de mí, pero más de ti, Señor. Rompe los corazones, Padre. Rompe, Padre, por favor, las ataduras, Señor. Cambia nuestra mente, Padre, para que podamos ser uno contigo, Señor. Te agradezco, Padre, por la iglesia. Te agradezco por las iglesias alrededor de esta comunidad, Señor, en este estado. Gracias por los pastores, Padre, que se dedican tiempo para estudiar y predicar tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por las familias que nos visitan hoy, Señor. Y te agradezco, Padre, por la familia Chocó, Señor, igual que la familia hermano Lisandro, Padre. Gracias por ellos, Señor. Y que ellos, Padre, han venido a la iglesia, han traído a sus criaturas, a sus recién nacidos, Padre. Te agradezco porque sus llantos, Padre, dicen el testimonio de Cristo Jesús que da vida, Señor. Te pido, Padre, que bendigas, Señor, a las personas, Padre, que están afectadas con sus problemas financieros, Padre.
Padre, te pido, Señor, que los ayudes a poner todo en orden, Padre. Enséñales a ellos a tener hábitos, Padre, que te honran y glorifican, Padre. Ayúdalos a ministrar, Señor, lo que tú le has dado, una manera que te honra, Padre, una manera que te glorifica. Te pido por los enfermos, Padre. Tenemos varios de ellos, Señor. Ayúdalos a ellos a seguir tu voluntad, Padre. Enséñales a ellos a cómo cargar la cruz que tú nos has dado, Señor, y poder seguirte cada día, Señor. Ayuda a las familias a poder servir en los roles, Padre, que tú le has dado, Señor. Y ayúdanos como iglesia a poder servirte y honrarte, Señor. Gracias, Cristo. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Entonces, la semana pasada comenzamos venga tu reino, que era el versículo 10. Y cuando estamos diciendo venga tu reino, le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Que el reino de Dios reine adentro de nosotros. Que el reino de Dios reine adentro de nosotros. Pero les voy a decir algo. Esto no pasa por un acto de magia. Esto no pasa por un acto espontáneo. Muchos creemos que al decirle al Señor, venga su reino, ¿verdad? Comienza instantáneamente a crecer dentro de nosotros y comenzamos a nosotros ejercer lo que es el reino del Señor. Y quiero que tengan en mente, quiero que entiendan que verdaderamente Él quiere que el reino de Dios reine adentro de nosotros, pero para que reine dentro de nosotros, el Señor debe de poner un proceso que nosotros lo conocemos como la santificación. Mira la definición de la santificación. Dice, el proceso de consagrarse a Dios, que es un aspecto integral de ser miembro del pueblo de Dios. Este proceso de santificación a través de la obra del Espíritu Santo se basa en la última instancia en la muerte sacrificial de Jesucristo que el Antiguo Testamento anticipa y presagia. Entonces miramos que ahora por la muerte de Cristo Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas de una manera que Él nos está limpiando de las cosas que verdaderamente no pertenecen a Dios. Y podemos, si comenzamos nosotros a pensar quiénes somos nosotros y quién es Dios, cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y miramos la gloria de Dios, quién es Cristo Jesús, vemos cómo Él es, vemos cómo nosotros somos y comienza el Espíritu Santo a enseñarnos todo lo que Cristo quiere que seamos, porque en Cristo tenemos el ejemplo quien Dios quiere que cada uno seamos y comenzamos a notar su santidad, ¿verdad? Comenzamos a ver todo lo que Cristo es y comenzamos a notar quiénes nosotros somos. Y en el proceso el Espíritu Santo nos está enseñando, Eddie, esto es lo que tú eres, pero esto es lo que Cristo es. Y en el proceso viene el Espíritu Santo y nos da todas las herramientas para que nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos y a eliminar las áreas que verdaderamente no son de Dios, porque es ahí donde Él está sacando todo lo que tenemos que no es parte del plan original de Dios. Él es el único proceso, escucha, la salvación es por gracia. Pero la santificación es el único proceso donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da las herramientas y nosotros tomamos las herramientas y somos parte de la labor. Entonces, si vamos a decirle al Señor, haz tu voluntad, venga tu reino, dice aquí, ¿verdad? Si vamos a hablar y vamos a decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo, tú y yo vamos a tener que cambiar. Tú y yo vamos a tener que cambiar nuestras vidas a una manera que refleje quién Cristo es. Si yo quiero que el reino se refleje en mi vida, entonces voy a tener que imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Si yo quiero que verdaderamente yo haga la voluntad de Cristo Jesús,
Porque todos nosotros estamos aquí, lo hemos dicho, estoy haciendo la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Si nosotros realmente queremos esto, tú y yo vamos a tener que sentarnos a los pies del Maestro y comenzar a imitar a Cristo Jesús. Quiero que entiendas, hay algo especial en los humanos. Nosotros aprendemos en imitando a quién, a otros, ¿o no? ¿Cuántas veces yo he estado aquí con el ser? Todos se van y tengo a mi niña ahí en el teclado con el micrófono en su boca imitando ¿a quién? A Amy. O tengo a mi niño haciendo las muecas que yo hago y moviendo las manos como yo las muevo, tratando de imitar ¿a quién? A mí. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque constantemente ellos han estado en la iglesia. A su temprana edad todavía no tiene la salvación, pero aunque no tengan la salvación, miramos que están involucrados en lo que es el ministerio, y como todo para ellos ha sido el ministerio, entonces tú sabes que ellos imitan eso. Un doctor, cuando va a ejercer su carrera, él se sienta bajo otro doctor y lo imita. ¿Para qué? Para aprender cómo ser doctor. Un maestro, para ser un buen maestro, tiene que asentarse a los pies de un maestro. ¿Para qué? Para aprender de ese maestro. Si tú eres constructor, para tú ser un buen constructor, no solamente vas a la escuela, no solamente estudias, pero también te sientes bajo alguien que es un buen constructor para aprender, imitarlo. Mis hermanos, nosotros verdaderamente tenemos algo tan precioso que nosotros, si comenzamos a imitar, comenzamos a ¿qué? A parecernos. Entonces tú y yo podemos hacer esto. Hace años salió una película sobre un buen doctor. Este doctor, ¿verdad?, ayudaba a los huérfanos. Este doctor hacía caridad, ¿verdad? Ayudaba de una manera gratis, no como muchos de ahora. Pero este doctor, cuando comenzaron a investigar la vida de este doctor era muy bueno, era excelente. Nunca tuvo errores. Nunca lo llevaron a juicio por mala práctica, nada de eso. Pero tú sabes que este doctor no tenía un diploma de la universidad. Y este doctor en Estados Unidos, ¿verdad?, no tenía un diploma, pero tú sabes lo que él tuvo. Él era huérfano, y cuando él fue huérfano, ni nadie lo recogió de su casa, nadie lo llamó a su familia. Pero ahí en ese lugar de huérfano había un doctor, y él se sentó a la par del doctor. Él comenzó a aprender a cómo amar a la gente y ayudar a la gente. Él comenzó a aprender de este doctor a cómo ser doctor. Él comenzó a adaptar los libros de este doctor. Él comenzó a estudiar estos libros de este doctor. Él comenzó a imitar a este doctor, al punto que él se convirtió en buen doctor, no por la educación de una universidad, pero por imitar a un buen doctor. Entonces nosotros tenemos ese talento que nosotros podemos adaptar y podemos imitar. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo tiene la autoridad de decir: imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo está imitando a Cristo Jesús. Pablo está en los pies de Cristo, aprendiendo de Cristo. Él lo está imitando. Entonces él le dice a la iglesia de Corintios: hey, si ustedes me imitan a mí, ¿verdad?, ustedes están imitando a Cristo Jesús. Es por eso, padres y madres, les insistimos a ustedes: aprendan de Cristo. Aprendan de Cristo. Es por eso, si tú vas a ser maestro y vas a ser predicador, mi hermano, mi hermana, tú no tienes que imitarme a mí, ni ningún buen pastor, ¿verdad?, que hay ahí. Tú tienes que imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces Pablo nos está enseñando que verdaderamente debemos de imitar a Cristo. Y cuando verdaderamente estamos imitando, esto es lo que el resultado, Martin Lloyd-Jones lo explica: el resultado del reino de Dios entre los hombres será que la voluntad de Dios se hará entre los hombres.
El resultado del reino de Dios entre los hombres será que la voluntad de Dios se hará entre los hombres. A mí me encanta la iglesia. Dios me salvó en el año 2004, ¿verdad? Y me encanta la alabanza, me encanta la adoración, me encantan los servicios. Pero te digo algo, si pensamos que eso es el reino de Dios, estamos muy equivocados. Escucha, estamos muy equivocados. Es parte. Sí, alabamos a nuestro Padre, adoramos en cántico a nuestro Señor, pero si vamos a enseñar el reino de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Escucha, no es que tienes la emisora 1330 en tu radio o en inglés, ¿verdad? Tienes las otras emisoras. No es que tu Biblia está ahí en el carro, ¿verdad? No es que tienes en todo tu trabajo que dice mensajes cristianos. No es que hay un gran sign enfrente de tu casa que tiene un mensaje cristiano. Eso es muy bueno, pero eso no significa que eso es el reino de Dios. Si queremos ver el reino de Dios, cada uno de nosotros vamos a tener que hacer la voluntad de Dios. Muchos tenemos un error al pensar la voluntad. Pensamos que hacer la voluntad es servir en la iglesia. Decimos, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque yo soy un maestro de niños. O yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque yo soy un pastor. O yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque yo soy ujier en la iglesia. O yo soy la voluntad de Dios. O pensamos como ese es el rol que Dios me dio. Dios me dio el talento para poder ser una madre, o ser un padre, o ser un trabajador social, o ser ingeniero, constructor, o lo que usted haga. Estamos diciendo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y mis hermanos, eso es un gran error. Hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que Él nos pide hacer a través de su palabra. Si estás tomando notas, quiero que escuches y quiero que mires. Hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que Él nos pide hacer a través de su palabra. ¿Entiendes? Eso es hacer la voluntad de Dios. Tú puedes cantar. Tú puedes ir a todos los conciertos que se presentan aquí en esta área. Tú puedes ir a todos los servicios y todavía no estás haciendo la voluntad de Dios. Vamos un poquito más intenso. Yo puedo predicar todos los mensajes. Yo puedo predicar la palabra de Dios todos los días y todavía no hacer la voluntad de Dios. En unos meses vamos a estudiar Mateo 7 y vamos a ver que Jesús le va a decir a algunos, a ti no te conocí. Y ellos van a decir, pero Padre, hice grandes prodigios en tu nombre. Claro, pero no hiciste la voluntad de Dios. ¿Entiendes? La voluntad de Dios. Entonces el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Su voluntad es el plan que Dios tiene para la creación. Su voluntad es el plan que Dios tiene para su creación. Y miramos Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios es el plan que Dios tiene para la iglesia, el plan que Dios tiene para el pueblo de Dios. ¿Y qué es el plan que Dios tiene? Tenemos que ir un poquito más de la área que tenemos que. Vamos a ir un poquito más al fondo. Génesis 1:31, vemos la voluntad de Dios. Dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana en el sexto día. Dios vio. Mira lo que dice ahí. Y dice, y era bueno en gran manera. Esa palabra, ahí podemos ver la voluntad de Dios. La palabra bueno significaba moralmente bueno.
significaba que es santidad. Significaba que cuando Dios vio todo lo que él había hecho, era santo. Reflejaba lo que él es. ¿Entiendes? Los animales reflejaban lo que Dios es, que es santo. Adán y Eva reflejaban lo que Él es, que es santo. Toda la tierra, las plantas, el mar, el cielo, todos los árboles, toda la creación gritaba santidad. Tú y yo ahora vemos el poder, la majestad de la gloria de Dios a través de los cielos. Eso es poquito de lo que estaba en Edén. En Edén todo gritaba, santo, santo, santo es nuestro Dios. No solamente lo cantaban, pero lo vivían. Tú y yo no hemos visto nada de eso. Tal vez tú dices, qué lindo mi vida, porque tengo todo lo que yo tengo, no tengo enfermedad, ¿verdad? Tengo mi comida, puedo comer lo que yo quiero, puedo hacer lo que yo anhelo. Mis hermanos, eso no se compara a nada a lo que es el reino de Dios. Santo, santo, santo. No solamente Dios era santo en ese tiempo, Él es santo, pero en Edén todo era santo. Adán reflejaba la santidad de Dios. Eva reflejaba la santidad de Dios. Esa era la voluntad del Señor. Y ahora, como hemos caído por la caída del hombre, del pecado, ahora el plan y el propósito de Dios para su creación es regresar al plan original. Es reformar. Es transformar, santificar y reformarnos, regresarnos al plan original de nuestro Señor, que todo sea santo. Primera de Timoteo 2:4, mira lo que Pablo le escribe a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga el pleno conocimiento de la verdad. Dios anhela que su creación sea santa. ¿Y cómo su creación va a ser santa? Con salvación y también con el conocimiento de la verdad. Quiero que mires. Es por eso que Cristo quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Él quiere que la voluntad de Dios se haga, ya que cuando la voluntad de Dios es hecha, nosotros regresamos a lo que Dios creó. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros regresamos a ese plan original del Señor. Los mandamientos, los 10 mandamientos, no es una nueva idea de Dios que fue dada a Moisés. Los mandamientos estaban también en Edén. Y los 10 mandamientos van a estar en la Nueva Jerusalén. Tenemos un mal entendimiento nosotros, pero tenemos que entender que lo que Dios anhela es ver su creación restaurada. Estudiemos un poquito de la historia de Jonás. Dios llama a predicar a Jonás en Nínive. Miramos Jonás 1:2, dice: levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Quiero que notes algo. Viene Dios y le dice a Jonás: ve a Nínive. Nínive era una ciudad muy grande. Había 120,000 personas. Tal vez para nosotros esta ciudad es normal o chica, pero para ellos esta ciudad es inmensa. Y no solamente un gran pueblo, un pueblo que ahora está localizado en Irak, pero ellos eran enemigos. Gracias, hermano. Ellos eran enemigos de Israel. Ellos maltrataron a Israel. Ellos mataron a muchos israelitas. Ellos secuestraron a israelitas. Ellos los sacrificaron a sus dioses. Ellos hicieron grandes cosas malas. Y es por eso que Israel mira a Nínive como gente malvada. Ellos ven esto. Y cuando nosotros, si solo leemos esta parte de Jonás, nosotros pensamos que lo que Dios quiere es que eliminar a Nínive. Nínive no es como nuestro pueblo. Nínive no es como West New York o Noruega, que digamos, bueno, ve y predica en Noruega. No, Nínive es un pueblo muy malo. Mira lo que dice la palabra: porque su maldad ha subido hasta mí. En pocas palabras, Nínive no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jonás
ve esto y él escucha esto. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de Nínive? Dios no quiere destruir a Nínive, Dios quiere salvar a Nínive. Dios quiere salvar. Tal vez muchos piensan que el plan de Dios era destrucción. No, el plan de Dios era santidad. Él quería que Nínive fuera santa. Escucha, cuando Dios hace, es porque Él busca la santidad de su pueblo. Cuando Dios manda a destruir a Amalek, cuando manda al rey Saúl destruir a Amalek, no es por un odio. No, lo que Dios está haciendo, eliminando el pecado. Él quiere que toda su tierra sea santa. Entonces, hacemos su voluntad cuando hacemos lo que Él nos pide. Hacemos su voluntad. Escucha. Hacemos su voluntad cuando tú y yo hacemos lo que Él nos pide. Vamos a Juan 14:15. Dice, si ustedes me aman, ¿qué dice? Canten. ¿Ah? ¿Qué dice? Guardarán mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos? Porque cuando guardamos los mandamientos, tú y yo estamos reflejando quién es nuestro Dios. ¿Escuchas? Entonces, Él está, si ustedes me aman, ustedes se van a parecer a mí. ¿Y cómo se van a parecer a mí? ¿Cómo van a hacer mi voluntad? Guardando mis mandamientos. Guardando mis mandamientos. Guardando mis mandamientos. Esto es lo que Jesús pidió en la enseñanza cuando Él oró, dice Mateo 26:42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo está diciendo que yo haga lo que tú me has pedido hacer. Él está diciendo, bueno, si esta copa no puede pasar, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, que yo pueda reflejar tu santidad y tu grandeza. Y Cristo lo pudo hacer, porque Él es Dios. Pero esto no fue lo que Jonás hizo. Jonás no hizo nada de esto. Jonás es un profeta que escucha la palabra de Dios audiblemente, como tú y yo estamos hablando, como tú y yo estamos comunicándonos en esta tarde. Pero aunque escucha la voluntad de Dios, él no sigue la voluntad de Dios. Sí, Jonás miente. Esta no es una historia como las historias que tal vez enseñan nuestra. Vamos a ver la realidad. Cuando está en el barco, ¿verdad? Y descubren que la razón del problema es Jonás. Y le preguntan a Jonás quién tú eres, de dónde tú vienes. Mira lo que él responde en el versículo 9. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. Mentira, Jonás. ¿Tú no temes al Señor? Tú no temes al Señor, porque si tú temieras al Señor, tú hubieras ido en camino a Nínive a predicar el evangelio que Dios te ha pedido. Jonás, tú eres un mentiroso. Jonás, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios te pidió que fueras a Nínive a predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que hiciste, Jonás? Jonás 1:3 dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope e encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tú no temes a Dios. Jonás es un reflejo de muchos de nosotros. Que decimos, yo temo a mi Señor, yo soy cristiano. Y después Dios dice, no. La manera de vivir me enseña que tú no me temes a mí. ¿Ah? Jonás dice, hey, yo soy hebreo, yo temo al Señor. No, tú conoces del Señor, pero tú no lo temes. Hay una gran diferencia. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes cantar y tu corazón puede estar tan lejos de Dios. Mis hermanos. Miramos. Mira lo que dice Jonás. Jonás quiere irse lejos, ¿para qué? ¿Alejarse de qué? De la presencia del Señor. Mis hermanos, nuestro Dios está en todos lugares. ¿Ah?
No solamente está en Israel, pero si iba a ir a Nínive, estaba ahí. Y si iba en el barco, Dios estaba ahí. Jonás no está haciendo la voluntad de Dios. Jonás se fue a Tarsis porque andaba haciendo su propia voluntad. Jonás estaba haciendo su propia voluntad. Jonás no estaba alegre que Dios iba a salvar a Nínive. Jonás no estaba alegre que iba a ver la gloria de Dios, su misericordia y amor en Nínive. Jonás no quiere eso. Y en pocas palabras, Jonás dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a servirle a Dios como yo quiero. Yo voy a predicar a los que yo quiero. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es poner a Dios primero. Es el primer mandamiento en Éxodo 23 que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y Jonás tiene un Dios delante de él. Tiene un gran Dios delante de él, que es él mismo. Tal vez Jonás tiene miedo de Nínive. Algunos, no sé si es verdad, pero algunos dicen que el papá de Jonás murió en las manos de gente de Nínive. Tal vez por la experiencia, tal vez Jonás piensa, voy a sufrir, voy a morir, no lo sé. Pero no importando eso, él tiene que aprenderse a negarse a él mismo y decir, mi Dios es primero. La voluntad del Señor es hacer lo que Dios nos ha pedido. Y Jonás no está viviendo la voluntad de Dios, aunque escucha la voz de Dios. Cristo quiere que sus seguidores hagan lo que Dios pide. Y cuando seguimos lo que Dios nos pide, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, mira. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. No es cuántas canciones yo cante. No es cuánto amor yo dé. No, es aquel que hace la voluntad de Dios. Es aquel que ha estudiado la Biblia y comienza a entender los 10 mandamientos y entiende los 10 mandamientos los primeros 4 de los 10 mandamientos es como yo debo de amar a Dios y los últimos 6 de los 10 mandamientos es como yo debo de amar a quién, a mi prójimo. Los 10 mandamientos me enseñan lo que Dios, su voluntad. No tenemos que ir muy lejos, mis hermanos. Tú y yo no tenemos que ser como Moisés y subir a la montaña, ¿verdad? Y esperar que Dios me hable y me enseñe su voluntad. Hay 2 aspectos de la voluntad de Dios que quiero explicarles hoy. Hay una secreta, hay una voluntad de Dios secreta, una voluntad que le pertenece solamente a Dios y que tal vez cuando lleguemos al cielo se va a revelar a nosotros, pero en Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay la secreta que solamente Dios sabe y hay también la revelada. Y la revelada hoy, su voluntad revelada, y Moisés nos dice, es la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas han tratado de destruir la Biblia? Y todavía la tenemos. Todavía la tenemos. En muchos lenguajes. La han tratado de quemar. Han dicho, han pronosticado, ¿verdad? Muchos han dicho, ya en este tiempo se va a terminar. ¿Cuántas veces yo entro a las redes sociales o leo artículos que dicen, la iglesia de Dios está cayendo? Mentira, eso es mentira. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios ha estado aquí desde Adán y Eva y va a seguir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él la mantiene, Él la sustenta. Entonces, mis hermanos, la voluntad de Dios la tenemos en la palabra. Wayne Grudem dice, la voluntad revelada de Dios es la ley moral de Dios, que los seguidores de Dios deben de seguir. Lo repito, Wayne Grudem dice, la voluntad revelada de Dios es la ley moral de Dios, que los seguidores de Dios deben de seguir. Después dice Mateo 18:14, así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos.
No es la voluntad, miramos la voluntad de nuestro Dios. No tenemos que subir una montaña o peregrinar a Jerusalén, tú y yo. ¿Cuántas veces he escuchado, yo quiero saber la voluntad de Dios? ¿Tú sabes qué es lo que están diciendo? Cuando alguien me dice, pero yo no sé la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ah? Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. En pocas palabras, ellos andan buscando una persona que le diga, esto es lo que Dios tiene para ti. Y por eso todos los falsos profetas están parando en altares en frente de millones de personas, porque Él está diciendo, esto es lo que Dios tiene para ti, mis hermanos y mis hermanas. Paramos de ser rebeldes y vamos a decir la verdad. Si tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, abre la Biblia. Abre la Biblia, lee la Biblia. No dependas del pastor, no dependas de un predicador, aunque son muy buenos, porque Dios lo ha llamado. Pero mis hermanos, tenemos la palabra de Dios. La voluntad de Dios está ahí en nuestras manos. Y su voluntad es muy buena. Salmos 18:30 dice, en cuanto a Dios, su camino es ¿qué? Perfecto. Mira, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Su camino es perfecto. Su camino es perfecto. Entonces su voluntad, mis hermanos, es perfecto. Todo lo que tú anhelas, toda la satisfacción que tu carne necesita está en nuestro Cristo Jesús. Y si hacemos su voluntad, ¿cómo? ¿Cómo la tenemos que hacer? Así como es hecha en el cielo. Me encanta que Cristo es perfecto. Incluso la manera que habla es perfección. Porque alguien se va a preguntar, entonces Padre, ¿cómo tenemos que hacer la voluntad? ¿Cuántas veces tenemos que hacer la voluntad de Dios? Y Cristo va a comenzar y dice, bueno, hay que hacerla como se hace en el cielo. ¿Y cuántas veces se hace la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo siempre se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah? Ese es el anhelo supremo de los ángeles, hacer la voluntad de Dios. En Edén se hacía la voluntad de Dios todo tiempo. Ahora miramos en el cielo, en el reino donde Dios está, donde Cristo está a la par del trono, donde los ángeles están cantando, los jubilines están cantando, santo, santo, todos. El anhelo de ellos es que hacer la voluntad del Señor. Cristo nos está enseñando cómo tú y yo debemos de anhelar. Cristo nos está diciendo, tú debes de anhelar hacer la voluntad de Dios, no solamente en el día. No solamente 23 horas y después esta hora va a ser para mí. Nada de eso. Todo segundo de tu vida tú debes de anhelar hacer la voluntad de Dios. No hay nadie en el cielo que quiere hacer algo por sí mismo. John Stott dice, lo que Jesús nos pide que oremos es que la vida en la tierra llegue a aproximarse más a la vida en el cielo. Lo repito, no es con cánticos. No es yo voy a reflejar el cielo los cánticos son muy buenos, pero les voy a decir, hemos abusado un poquito de ellos. Mis hermanos, si vamos a reflejar en el cielo, vamos a reflejar la vida en el cielo, tú y yo vamos a tener que hacer la voluntad de Dios. Nuestra inquietud debe de hacer que yo quiero hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando tenga la enfermedad, cuando esté enfermo, entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Esta es la voluntad de mi Dios. Cuando yo voy a seguir la enfermedad, voy a decir, tú sabes que los 10 mandamientos los voy a reflejar en esta temporada de enfermedad. Así hago la voluntad de Dios. Que cuando Dios me tiene en la temporada de esposo, los 10 mandamientos voy a reflejar en mi temporada de esposo. Que cuando yo sea padre, los 10 mandamientos voy a reflejar yo en mi tiempo de padre. Así yo hago la voluntad del Señor. Soy mecánico, en la mecánica los 10 mandamientos voy a reflejar en esa área. Voy a amar a Dios con todo. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo.
Esa es la voluntad del Señor. Y cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos viviendo como se vive en el cielo. Lo repito. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos viviendo como se vive en el cielo. Damos a ver su reino. Matthew Henry dice, en el reino de Dios se establece ya ahora mediante nuestra sumisión y obediencia a todas las leyes y ordenanzas de dicho reino. El miércoles me reuní con los hermanos y estábamos hablando fue un poquito que hablamos de esto. ¿Cuál es uno de los libros, cuando les preguntan a las personas cuál es el libro más aburrido de la Biblia, cuál les contesta? Levíticos y ¿cuál? Y Números. Los que pasan rápido, ¿verdad? Rápido para llegar a Primera Reyes o Primera Samuel. Nos apuramos. ¿Y qué es lo que está enseñando Levíticos y libro de Números? La ley de Dios, la voluntad de Dios. Nuestra carne odia hacer la voluntad de Dios. Y por eso cuando vamos a las leyes, cuando incluso parte de Éxodo, casi mitad de Éxodo después, no nos gusta esa parte, no nos gusta Levítico, no nos gusta Número, no nos gusta esas partes, ¿verdad? Porque decimos, es tantas leyes, ¿verdad? Pero en pocas palabras, Dios le está enseñando al pueblo, esta es la manera que el pueblo de Dios debe de vivir. Y si vamos a reflejar el reino, tú y yo vamos a tener que someternos a las leyes y ordenanzas de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestras casas, trabajos e iglesias sean un pedazo del cielo. ¿Se recuerdan embajadores? ¿Se recuerdan cuando la palabra de Pablo dice somos embajadores? ¿Qué es lo que tú crees que significa ser embajadores? Embajadores significa que la iglesia es un pedazo del cielo. Escucha. Tu casa debe ser un pedazo del cielo. Esa unidad donde tú estás trabajando debe ser un pedazo del cielo. Nosotros estamos reflejando el reino de Dios. Kevin DeYoung dice, la iglesia actúa como una especie de embajada del gobierno del rey. Es un puesto de avanza del reino de Dios rodeado por el reino de las tinieblas. Así como una embajada está destinada a mostrar la vida de una nación a la gente que la rodea, la iglesia está destinada a manifestar la vida del reino de Dios a la gente que lo rodea. Tú y yo tenemos que ser parte de la embajada, ser embajadores. ¿Y cómo somos parte de los ser embajadores? Haciendo los mandamientos del Señor. Y es tan doloroso, ya que le estamos pidiendo a Dios que quite todo deseo de nuestra carne. Porque el que no hace la voluntad de Dios está contra Dios. Entonces, cuando le estamos diciendo, haz tu voluntad, le estamos diciendo al Señor, quita el deseo de nuestras carnes de hacer nuestra propia voluntad. Estamos impulsados a hacer lo que nosotros queremos hacer. Lo hago porque me gusta. Voy a esa iglesia porque me gusta. Tengo esos amigos porque me gusta. Solo invito a esa parte de mi familia porque ellos son los que me gustan. Estamos tan acostumbrados a seguir solamente lo que me gusta. Todo humano tiene un deseo. Y el deseo de ellos es hacer lo que ellos quieren. Yo quiero comer lo que yo quiero. Yo quiero ver lo que yo quiero. No te gusta ver eso, voy a comprar otro televisor y te vas al otro cuarto y miras lo que vos querás. Solo a mí me pasa. No. Entonces miramos, ¿verdad? Que constantemente estamos tratando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto fue lo que Eva hizo. Ella tomó la fruta prohibida porque ella quería hacer su propia voluntad. Génesis 3 dice, comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y el 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Vemos el ofrecimiento de Satanás.
Él no le ofrece solamente a Eva ser como Dios. Él ofrece a Eva, tú puedes hacer tu propia voluntad. Lo que tú quieras hacer, hazlo. ¿Ah? ¿No es esto lo que el mundo nos enseña? Haz lo que tu corazón desea. ¿Ah? La escuela insiste, haz lo que tú quieras hacer. Y Dios dice, no. En mí tú no haces lo que tú quieres hacer. En mí tú haces lo que yo quiero hacer. Adán y Eva están bajo la autoridad de Dios. Ellos están haciendo todo lo que Dios quiere y les pide. Y viene Satanás y le dice, Eva, tiene la oportunidad de estar libre de eso. Ahora tú puedes hacer lo que tú quieras. Y desde la caída del hombre, ¿qué es lo que hizo Caín? ¿Qué es lo que hizo Caín? ¿Qué es la ofrenda que Caín le dio a Dios? Lo que Caín quería. ¿Ah? ¿Qué es lo que David hizo cuando vio a la mujer desnuda? Él hizo lo que él quería. ¿Ah? ¿Qué es lo que Abraham hizo cuando le dijo a la gente que Sara era su hermana? Él hizo lo que él quería, protección para su propia vida. Escucha, ¿qué es lo que hizo Judas cuando entregó a Cristo? Él hizo lo que él quería, que era ¿qué? Dinero. Y sabemos que quería dinero porque ya estaba constantemente robándose de dinero. Escucha, ¿qué hizo Pedro cuando estaba sentado con los gentiles y los judíos llegaron a él? ¿Qué hizo? Se alejó de los gentiles. ¿Por qué? Porque él quería que los judíos lo vieran de una buena manera. Pedro hizo lo que él quería. Constantemente vemos que la caída y el pecado nos lleva a entender que nosotros hacemos lo que queremos hacer porque tenemos ese anhelo de la independencia. ¿Cuántos jóvenes aquí mismo, ahorita mismo, soñando el día que no esté en la casa de mami y papi? Yo me recuerdo eso y mi hermano joven, te digo algo, vas a extrañar estar en la casa de mami y papi. Porque estamos buscando la independencia. Vemos que ya de temprana edad los niños comienzan a querer, no, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacerlo. Y lo hacen mal. Y después lo tenemos que hacer por ellos. Constantemente el adolescente sueña de poder ser libre de la autoridad de sus padres. El adulto sueña de poder hacer sus propios sueños y alcanzar sus propias metas constantemente. Por eso Pablo en Romanos 7:15 nos enseña esto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pero porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Hago lo que aborrezco, hago lo que mi carne quiere hacer. Entonces tu voluntad te va a llevar a la destrucción. Y con esto voy terminando. Tu voluntad, tu propia voluntad te va a llevar a la destrucción. Y quiero que escuches, si vas a poner atención a algo, que sea esto. Tu propia voluntad te va a llevar a tu destrucción. ¿Quiere ver evidencia? Vamos a Jonás 4:13. Y dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás acaba de ver Dios salvando a Nínive. Jonás acaba de ver que Dios salvó a Nínive. ¿Y tú sabes qué dice Jonás? Jonás no está aplaudiendo y cantando y dándole alabanza a Dios por el avivamiento que está pasando en Nínive. No, Jonás dice, quítame la vida, prefiero morir. ¿Por qué? Porque Dios no hiciste lo que yo anhelaba. Lo que yo anhelaba era que Nínive fuera destruida. Pero tú eres un Dios bueno, misericordioso, que salvas. Que salvas. Jonás se frustra. Y no solamente se frustra, Jonás entra a la depresión. Y no solamente entra a la depresión, él prefiere la muerte que la voluntad del Señor. Quiero que entiendas, eso es lo que la voluntad, tu carne hace. Te hace preferir la muerte que hacer la voluntad del Señor. Esto no es la primera instancia que Jonás nos enseña que él prefiere la muerte.
Cuando él se sube al barco y huye la presencia de Dios, él está prefiriendo la muerte. Él está prefiriendo la muerte que la voluntad de nuestro Dios. Y muchos de nosotros estamos frustrados. Muchos de nosotros hay mucha depresión porque nosotros no amamos. No amamos la voluntad del Señor. No amamos la voluntad del Señor. Nos levantamos, tengo que ir a trabajar. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los trabajadores, nos quejamos de mucho trabajo, nos quejamos de los jefes, nos quejamos de la falta de paga, nos quejamos de nuestros esposos, nos quejamos de la casa donde estamos, nos quejamos de todo. Y la queja, la murmuración es pecado. Eso nos va a llevar a la depresión. Hacer la voluntad propia nos lleva a la destrucción. Pero tú sabes qué? Pase lo que pase, Dios hará su voluntad. Jonás, ¿te quieres quitar la vida? No va a frenar mi voluntad. Tú sabes, la historia de Jonás no tiene un final bonito. No tiene de esas finales preciosas que nos enseña Hollywood y todos aplaudimos. ¡Qué bonito! No. Mira lo que termina Jonás. Voy a ir a sacar la Biblia. Vamos al capítulo 4. Al final del capítulo 4 dice: entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta porque no la trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y ahí termina. Si tú me preguntas si Jonás está allá en el cielo, yo ahorita te digo, más que no. La palabra me da evidencia que Jonás no tuvo arrepentimiento de sus pecados. Jonás escuchaba la voz de Dios audiblemente y todavía no quería hacer la voluntad de Dios. Eso debe de traerte un escalofrío adentro de ti. Darte de ver que podemos estar adentro del templo, podemos cantar, podemos escuchar la voz de Dios y todavía no ser la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, quiero que entiendas que aunque tú no quieres hacer la voluntad de Dios, Dios la va a hacer. Jonás, ¿verdad? Lo tiran al mar y llega el gran pez y lo toma. Tal vez Jonás se tiró al agua y dijo: prefiero la muerte. Prefiero la muerte que hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice: no. Yo voy a hacer mi voluntad en tu vida, Jonás. Jonás no pudo frenar la voluntad de Dios. Al tercer día, Jonás es escupido. Y mira las primeras palabras que Dios le dice a Jonás cuando Jonás sale de ahí. Dice en Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás capítulo 3, versículo 2. Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En pocas palabras, Jonás, vas a hacer lo que yo te pedí originalmente. Solo porque te fuiste de una barca, te tiraron al barco, estuviste en la ballena, en el pez 3 días y te escupieron, no significa que mi plan ha cambiado. Dios hace su voluntad, porque Dios no es alguien que miente, porque Él no es hombre. Él no es alguien que miente. Tal vez, Jonás, por favor, no, yo voy a hacer mi voluntad. En pocas palabras, Dios dice: o te unes a mí o no te unes a mí. O haces lo que te pido o no haces lo que yo no pido. Dios no se moldea a nosotros, mis hermanos y hermanas. Dios no se moldea a nosotros. Dios hace su voluntad. Y dice capítulo 4, 1. Y oró al Señor: Señor,
¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. No, Jonás, Dios no se arrepiente. Dios hizo su plan. Este era el plan de Dios. En ningún momento dice, no lo voy a matar hoy. No, Dios sabía. Dios es tan soberano. Dios es tan poderoso. Estas palabras son de Jonás. Entonces, Jonás termina enojado, deprimido, anhelando la muerte. Jonás es de sus aquellos que cuando la gente venía y le decía, él estaba enojado con todo el mundo. Porque si Jonás no ama a Dios con todo su corazón, Jonás no ama a su prójimo con todo su corazón. ¿Y cómo sabemos que Jonás no ama a su prójimo? No amaba a Nínive. Y como no ama a Nínive, nos enseña que también no ama a Dios con todo su corazón. Jonás tiene un gran problema. Un gran problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no caer en este problema? Busquemos la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Estudien qué? Sus Biblias. Estudien sus Biblias. La Biblia, la palabra de Dios te va a enseñar cómo hacer la voluntad de Dios. Eres un joven, la palabra de Dios te va a enseñar cómo ser un buen estudiante. Ahorita estás en el noviazgo, la palabra de Dios te va a enseñar a cómo tener un noviazgo santo. Estás en un matrimonio, la palabra de Dios te va a enseñar a cómo hacer la voluntad como padres, cómo los hijos pueden hacer la voluntad. Eres abuelo, la palabra de Dios te va a enseñar a cómo ser abuelo. Matthew Henry dice, digámosle a nuestro Padre, capacítame para hacer lo que te agrada. Dame esta gracia que es necesaria para el recto conocimiento de tu voluntad y una obediencia total para que no te desagrade yo en ninguna cosa que haga, ni sienta desagrado por ninguna cosa que me hagas. Haz su voluntad primero, busca la voluntad del Señor, pídele al Señor. Sí, no solamente aprendemos su voluntad, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Déjalo ahí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer esta oración? ¿Cuántos de nosotros? Ahí mismo, cierra tus ojos. Entonces la semana pasada dijimos, venga tu reino. Y su reino vendrá en nuestros corazones. Pero Él en su reino, ejercemos su reino cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor. Y hacemos la voluntad del Señor cuando aprendemos, cuando nuestra mente es renovada a través de su palabra. Y en su palabra conocemos qué es lo que Él anhela. Y Él anhela que tú sigas los 10 mandamientos. Y tal vez hay una persona aquí que es cristiana y que no sabe los 10 mandamientos. Te pido, mi hermano, mi hermana, que tomes el tiempo para poder seguir los 10 mandamientos, aprender los 10 mandamientos. Aprende lo que la palabra nos enseña. Aprende que Él quiere que Él sea el único Dios en tu vida. Él quiere que no tenga otros dioses delante de Él. Él quiere que no hagas ningún ídolo, ni semejanza alguno
lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él quiere que no tomes el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Él quiere que te acuerdes del Señor en el día de reposo. Él quiere que honres a tu padre y a tu madre. Él quiere que no mates, que no odies. Él quiere que no cometas adulterio. Él quiere que no hurtarás. Él quiere que no mientas, que no digas falso testimonio contra tu prójimo. Él quiere que no codicies las cosas de tu prójimo. Padre, te pido, Señor, que tu palabra edifique nuestro ser. Queremos hacer tu voluntad. Yo sé que todos los que están aquí quieren hacer tu voluntad, Señor. Es tan duro. Entonces queremos aprender de ti. Queremos aprender qué es lo que la Biblia nos enseña. Tal vez hay alguno aquí que piensa que es por su falta de educación no puede entender. Padre, te pido, Señor, que Él sepa que no depende de su intelecto, Señor, pero en la dependencia del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que pongas el anhelo de nosotros en querer hacer la voluntad del Padre. Te pido, Espíritu Santo, que nos enseñes a través de la palabra, Señor, tus enseñanzas, Padre, para hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que nuestras vidas reflejen el reino. Que en nuestras casas Cristo sea el centro. Que en la iglesia Cristo sea el centro. Padre, que te amemos con todo. Que con lo que cantemos, Padre, refleje lo que nuestros corazones sienten. Y que amemos a nuestro prójimo, Señor. No importando su carácter, no importando sus acciones, no importando nada de eso, Señor. Que los podamos amar, orar, cuidar de ellos. Pero todo eso viene, Padre, de ti. Te pido, Padre, que nos des de ti. Entonces, Padre, te pido perdón si nuestra voluntad choca contra tu voluntad. Te pido perdón que hemos escogido nuestra voluntad sobre tu voluntad. Quiero imitarte, Señor. Queremos imitarte, Padre. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos, Padre. Y te pido perdón, Señor, por todo esto. Te pido, Señor, quiero que te pongas de pie.